Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Un saludo muy grato a todos los que nos oyen de aquí, de la ciudad de California, del estado de California, de la ciudad de Palmdale. Somos la congregación La Peña de Oreb. Tenemos mucho gusto siempre de estar con ustedes. Bendito sea el Señor para darle gloria, para enseñar, para redarguir y para exhortar. Ese es el propósito de su palabra. Amén. Un gusto de estar siempre aquí con el pastor William Rivera, compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios, que es bien importante. Es un tema bien importante. Es un tema que deberíamos todos los cristianos creyentes prestar atención, porque es un llamado final de las cosas que están aconteciendo, que han venido aconteciendo desde hace tiempo. Es una advertencia a nuestras vidas. Presento a mi hermano, pastor William Rivera. Adelante, hermano. Gracias, mi hermano. Dios me los bendiga a todos. Una vez más, damos las gracias a Dios por este tiempo y queremos entrar de lleno a la palabra del Señor. Bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares, donde quiera que se escuche esta palabra, este mensaje. Que Dios bendiga a sus vidas y que Dios hable a sus vidas. Rápidamente queremos entrar de lleno a la palabra del Señor y hoy vamos a ver un tema que siempre, ¿verdad? Ya desde el principio, desde el Antiguo Testamento ha estado, ¿verdad? Escrito esto y también ha llevado sus consecuencias. El tema que Dios nos permite desarrollar hoy es los que blasfemaron en contra de Dios. Los que blasfemaron en contra de Dios en la antigüedad, ¿verdad? En el pasado, y los que siguen blasfemando en la actualidad. ¿Verdad? Y queremos hacer una referencia, ¿verdad? O una aclaración también de que también vamos a tocar lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el cual la Biblia, la palabra de Dios dice que no hay perdón en este siglo ni en el venidero. Pero también vamos a hablar de la otra blasfemia por la cual las personas, ¿verdad? También pagaban las consecuencias. Así que los que blasfemaron en contra de Dios. Y para esto queremos iniciar en Levíticos, en un libro del Pentateuco, Levíticos capítulo 24. Si tienes una Biblia, acércatela y vamos a estudiar juntos lo que dice la palabra del Señor. Y amén. Vamos a ver un ejemplo del castigo que llevaba el que blasfemaba. Y vamos a ver también unos versos en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Señor, Levítico 24:10. El hijo de una mujer israelita cuyo padre era egipcio salió entre los hijos de Israel. Y el hijo del israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Y el hijo del israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Aleluya. Y lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre ha de morir. Aleluya. Cuando hablamos aquí, en este verso, cuando dice aquí el nombre, se está refiriendo al nombre del Señor. Se está refiriendo al nombre santo del Señor. Se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Sí, entonces, si tú tienes una Biblia, vas a ver ahí que está con mayúscula cuando dice el nombre, que es sobre todo nombre. Bueno, entonces mire el castigo que llevaba el que blasfemaba. Dice que blasfemó el nombre.
Y entonces ahora podemos ver nosotros que maldijo a Dios. Maldijo a Dios. Entonces queremos ver rápidamente que esto ha venido desde la antigüedad. Hay gente que piensa que se puede burlar de Dios, ¿verdad? Que puede hablar del Señor y maldecirlo y ser irreverente, burlarse de Dios. Pero mire las consecuencias, blasfemó. Y quiero leer aquí el significado de lo que es la blasfemia. Más adelante vamos a ver lo que le decía, ¿verdad? De lo que es la blasfemia con el Espíritu Santo. Pero hoy estamos en esto. Dice que blasfemia, dice que es hablar con desprecio de Dios, o ser desafiante, ser irreverente. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre, carácter, obra o atributos de Dios. ¿Cómo estamos hoy en la actualidad, hermano? ¿Cuánta blasfemia del nombre del Señor? Se burlan del sacrificio de Cristo. Se burlan de la palabra de Dios. Se burlan, vamos a hablar de los dones del Espíritu. Se burlan cuando alguien menciona el nombre de Dios. Entonces, aquí vemos que todo lo que tiene que ver con esta blasfemia es ser irreverente a lo de Dios. Ser, ¿verdad? Que diga, a mí no me importa lo que diga Dios, ¿verdad? Podemos enlistar, ¿verdad?, de personas que simplemente se burlaron de Dios. Personas que eran muy conocidas, ¿verdad? Hay bastantes. Por ejemplo, alguien que hable retando a Dios, eso está blasfemando. Por ejemplo, ese personaje del Titanic dijo que ni Dios iba a parar el Titanic. Así es. Y mira lo que le aconteció. Es cierto. Entonces, hay ejemplos en la palabra que nos damos cuenta que la blasfemia es penada. Entonces, pero vamos a ver rápidamente otros puntos que están en la palabra. Yo le dejo el tiempo a mi hermano Jorge. Amén, mi hermano, Amén. amén. Es un tiempo tan crucial, hermano, en que estamos viviendo en este momento, donde el nombre sagrado de Cristo Jesús Amén. es blasfemado. Y Jesús es Dios, hermano. Así es. Es Dios, 100% hombre y 100% divino, hermano. Y hoy en día es tan común y corriente, hermano, de que usan el nombre de Jesús para todo. Hollywood, hermano, parece que ha hecho un contrato con el diablo de usar el nombre de Jesús para blasfemar. Wow. Varias ocasiones, personalmente, yo le digo esto, hermano, que me ha tocado ver películas donde usan el nombre de Jesús con la palabra que todos aquí en América conocemos, que es una blasfemia, con la palabra F. No dicen F Jesús. Yo he completamente dejado de ver incluso a esos artistas. Pero aquí le quiero hacer un énfasis de esto, hermano. ¿Qué pasaría si estuviéramos otra vez bajo la ley del Antiguo Testamento? Amén. ¿Cuántos hubieran muerto apedreados, hermano? Eso era lo que iba yo a notar aquí en ese verso, porque en la ley no había misericordia. No había, hermano. En la ley no había misericordia, y muchos pueden decir, ¿verdad? Tal vez allá afuera puedan decir, pues ese tiempo ya pasó, la ley ya fue. Sí, pero démonos cuenta el castigo que lleva a blasfemar el nombre de Dios. Hoy probablemente muchos no son apedreados, pero pueden, qué sé yo, de hecho hay gente que ha blasfemado el nombre de Dios. Por ejemplo, Marilyn Monroe, el evangelista que ya partió con el Señor, Billy Graham. Billy Graham, fue directamente a hablarle del Señor. ¿Qué dijo Marilyn Monroe? Vete con tu Jesús, yo no quiero nada de él, yo estoy bien. Y mire cómo se burlan de Dios, piensan que ellos tienen. Sí, entonces, sí. si estuviera la ley que usted dice hoy, yo creo que muchísima gente ya no existiera. Sí, hermano.
Pero Muy mire hoy cierto. cómo blasfeman, hermano, hasta del nombre del Señor, se burlan de su sacrificio, se crucifican y hacen, hermano, burla de ello, aún de los dones del Espíritu. Hoy como las redes están, ¿verdad?, saturadas en las redes sociales, se ponen hasta a imitar lenguas y se ríen y se burlan. Mira los pentecostales, mira cómo hablan y empiezan ellos a burlarse y no saben que les puede venir juicio de Dios, hermano. Y es irrevocable, hermano, ese juicio de Dios. Porque bien dice las Escrituras en el libro de Hebreos, Dios no puede ser burlado. Amén. Hay un caso bien espeluznante, podría usar esa palabra, hermano, de una madre que era creyente, era cristiana, y que la hija iba a irse, ya había cumplido los 18 años, y la hija iba a irse a un party. Y la madre en desesperación le dice: que Dios te acompañe, hija, por favor, pórtate bien. Y la respuesta de la muchacha fue esta. Le dijo: pues no sé dónde entrará porque aquí andamos ya llenos en el carro. 20 minutos después, hermano, tuvo un accidente. Todos, absolutamente todos, murieron en ese accidente. Pero lo más tremendo, hermano, esto y que me trajo a lágrimas a mí, es de que la muchacha le dijo a la mamá: pues si él cabe en la maletera, que entre a la maletera. Wow. Después de que pasó ese accidente, hermano, vino la patrulla de caminos, vino los de Coroner Office, que llaman los de... Recogen los cadáveres. Sí, que recogen los cadáveres, hermano. Sacaron los cadáveres. El dueño del carro, hermano, traía un paquete de huevos atrás en la maletera. Ninguno se quebró. Wow. El juicio de Dios es severo, hermano. Así es, amén. Es severo. Y hoy Así en día es. el nombre de Jesús es mencionado en todo lado, hermano. Yo estaba leyendo, hermano, porque usted me dijo que vamos a tocar un poco este tema, hermano. Sí. Estaba leyendo, hermano. Parece que Hollywood tiene un contrato con el diablo. Porque todo el mundo que dice así prospera, sube, gana Óscares. Y la mayoría de los que ganan Óscares, hermano, han blasfemado en la pantalla el nombre de Jesús. Wow. Amén. Entonces, vemos que desde la antigüedad, desde mucho tiempo atrás, el Señor, ¿verdad? Siempre en el carácter de Dios, Sí, amén. ¿verdad? Que Él es soberano, ¿verdad? Una característica también de Dios es que Él es celoso. Cierto. Celoso. Entonces, Cierto. cuando alguien piensa que puede salirse con la suya, cuando alguien piensa de que sabe, qué sé yo, ¿verdad? Que piense que su intelecto, su capacidad es más que Dios, usa palabras tan ¿verdad? Irreverentes cuando se menciona Así el nombre es. de Dios. Sí. Por ejemplo, hay gente que piensa, ¿verdad? Y dice: ¿dónde está tu Dios? Cuando ven a una persona, a un creyente, dice: ¿dónde está pues tu Dios? No que tanto lo mencionas, no que Él te va a ayudar, no que Él te auxilia. Es mentira eso. Entonces hay gente que habla en ignorancia. Así es, amén. Y Dios en su gran misericordia les pasa por alto. Así Pero es. hay personas que lo hacen ¿verdad? Con conocimiento de causa. Sí, amén, Entonces, el castigo aquí es severo, porque el que ya conoce. Entonces, por ejemplo, podemos también poner este punto también, que a veces hay creyentes, ¿verdad? Hablando en general, que han caído en ciertas blasfemias. amén. Que han caído. ¿Cómo puede un creyente caer en una blasfemia? Es, por ejemplo, cuando ya conoce del Evangelio, ya Así conoce del Señor, y de repente le viene, qué sé, una prueba, le viene una situación difícil a su vida, a su salud, a su economía, qué sé yo, o algún miembro de su familia aparte. Entonces, lo que debería de hacer es mejor ir con Dios y hablar con Él para no blasfemar su nombre. ¿Por qué? Porque muchos, cuando están viviendo esas situaciones, dicen: ¿y dónde estaba Dios cuando le sucedió esto a mi hijo? Amén.
Mire, están blasfemando. Así Mire, es. otros dicen, ya conociendo el evangelio, dicen, yo a mí me iba mejor en el mundo, allá me sobraba el dinero, ahora que soy cristiano no tengo ni para pagar. Están blasfemando el nombre de Dios. Así es, hermano. Entonces, Así es. yo tuve que decirle a una hermana, le dije, hermana, pare de hablar, porque me dijo, tanto que hice, tanto que oré para que no pasara esto, pero siempre se murió mi hija. Le dije, hermana, una pregunta, ¿usted sabe más que Dios? Aleluya. No, entonces no hable porque está blasfemando, está hablando en contra de Dios. Hay gente que, esa es la famosa pregunta que dice, ¿y dónde estaba Dios? Me dijo, ya me lo dijeron varias veces en ciertas ocasiones, ¿y dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? ¿Quiere que le diga dónde estaba Dios? Sentado en su trono de gloria. Aleluya. Aleluya. Ahí está sentado él. Aleluya. Inconmovible. Inamovible. Le Amén. dije. Ahí Aleluya. estaba él, le dije. ¿Qué quiere? Aleluya. No, es que ¿dónde? La gente empieza a echarle la culpa a Dios. Sí. Amén. La gente empieza a decirle, Dios mío, si realmente Dios existiera. Y hay gente que es conocedora del evangelio, pero por no someterse, por no entregarse de lleno al Señor, por no, hermano, decidirse a estar 100% con el Señor, entonces cuando vienen estas situaciones no conocen el propósito y la voluntad de Dios y blasfeman contra Dios. Así es, hermano. Empiezan a decir, antes mejor en el mundo. Dijo alguien, yo estaba mejor en el mundo. Y es más, bueno, ya hace unos 2, 3 años que falleció, me dijo esa persona, le dijo a su esposo que se había convertido, que se había entregado al Señor. Le dijo ella, conocedora del evangelio, le dijo, estabas mejor en el mundo, le dijo, que ahora. Le digo, ¿cómo puede decir semejante cosa a usted que conoce de Dios? Así es. El hombre era un borracho, el hombre era perdido. Ahora estabas mejor. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque ella quería seguir consintiendo ese pecado que él hacía. Ahora solo quiere estar buscando de Dios. Se puede imaginar cómo llegan hasta blasfemar el nombre de Dios por no conocer la voluntad y el propósito de Dios. Amén. A ver, Dios mío, ¿por qué a mí? Aleluya. Señor, yo te había dicho, Señor. Hermano, es mejor decir Señor, como dice Mateo 5, ¿verdad? En la oración el Señor le dijo, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Así como en el cielo, aquí en la tierra. Así entonces, cuando conocemos de Dios, decimos, Señor, esa fue tu voluntad, Padre, bendito seas. Amén. Bendito seas. Amén. Amén. Pero son muy pocos los que empiezan a blasfemar. Señor, ¿cuánto te he servido? Señor, si yo hacía esto y mira, ¿por qué a mí me viene a suceder? Yo mejor ya no voy a seguir adelante, ya no voy a congregarme. ¿Por qué, Dios mío? Y entonces, hermano, Dios, esa es una manera de blasfemar el nombre de Dios, desacreditar a Dios. Así es. Ser irreverente y decirle a Dios de esa manera. Ser irreverente, decir, si Dios fuera bueno no me sucediera esto. Amén. Mire cuánta la gente que está en el mundo se le pasa por alto porque dice, si usted dice que Dios es bueno, ¿por qué hay tanta hambre en el África? ¿Por qué hay tanto niño muriendo de hambre? Si ustedes dicen que Dios es bueno, están blasfemando. Claro que sí, pero como no conocen de Dios, hay que ubicarlos. Así es. Les dije, ¿sabes por qué está pasando eso ahí? Por causa del pecado del hombre. Así es. Porque hermano. Dios es bueno. Mi así hermano es, Jorge. hermano, así es cierto. Lo que más duele, hermano, es lo que usted acaba de decir, que dentro del cuerpo de Cristo, de los creyentes, hay blasfemias tales como las que usted acaba de mencionar, hermano, que traen vituperio, burla al nombre del Señor. Así es, amén. Tenemos que entender, y hemos entendido por la gracia divina de Dios, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnisabiente, y Él tiene un tiempo para todo. Amén. Dice el libro de Eclesiastés, todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo. Yes. Dios no descuida nada, absolutamente nada, hermano. Ahora, si a mí me pasa algo, es porque detrás de ese algo hay algo divino. Hay propósitos. Hay propósitos. Lo único que a mí me queda, hermano, es acatar su voluntad.
Si yo lo amo a Él, tengo que acatar su voluntad. Amén, amén. Tengo que dar ejemplo, hermano. Así es, amén. Tengo que ser ejemplo de que la gente diga, este hombre debe amar a Dios, porque en tal situación él no ha perdido su fe. Y hoy en día, hermano, las blasfemias están a la orden del día. Pero lo que más nos duele, vuelvo a repetir, hermano, es que es dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo creyente, hermano, que causamos vituperio, blasfema al nombre del Señor. Así es, amén. Y lo que también sorprende, hermano, es que en otras religiones, no me importa decir en el Islam, hermano, cuidado de que usted blasfeme el nombre de Mohammed o de Mahoma. Muerte segura. Y esos escritores de Hollywood, hermano, son unos cobardes desgraciados. Lo digo con conocimiento de causa, porque ellos nunca mencionan el nombre de Mohammed, porque pueden perder la vida, hermano. Así es. Pero usan el nombre de nuestro Señor, que llevó la carga, el pecado del mundo, que fue el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo, como cualquier cosa, hermano. Amén, amén. Pero hay una cosa, Dios tiene su tiempo para juzgar. Es como aquella viejita que fue al parque a pasear a su perrito, era creyente, y había un muchacho que estaba gritando al cielo, ¿dónde estás? Tú que dices que eres esto, que eres otro, ¿por qué no mandas un trueno para acabarme a mí? La viejita le dijo, ¿sabes qué? Dios tiene su tiempo para todo. Él no te va a conceder los caprichos Así que tú es, pides. amén. Dios tiene su tiempo. Que se burlen ellos que no conocen a Dios. Para eso estamos nosotros, hermano, para instruirlos. Porque hay pecados de ignorancia y hay pecados de conocimiento. Así usted lo ha es, dicho. amén, de necedad, amén. Y tenemos que ser luz, como dijo el Señor, hermano. Amén. Porque hay mucha blasfemia, hermano. Por favor. Es lo que está aconteciendo, hermano, y yo creo que, como usted decía anteriormente, regularmente es la cultura, ¿no? La cultura americana que Así es. cuando están llenos de ira o les ha pasado algo, dicen la gran grosería, la F, y mencionan el nombre de Cristo. Sí. Y así hay cristianos que a veces por cualquier cosa, igual que el americano, ¿verdad? Mencionan Jesus Christ. Dice. Pero no, le dije yo a alguien, estás mencionando el nombre del Señor porque le estás dando honra y gloria o solo porque estás bravo. Le dije, no uses el nombre de Dios en vano. Le dije, no uses el nombre de Dios en vano. No, el nombre de Dios es digno, le dije, pero no Así para que es. lo use. Entonces, Así es. ¿por qué se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles? Por el mal testimonio que dan muchos cristianos. Oh, aleluya. Dice, y no que eras Aleluya. muy cristiano, pues, Así no es. que muy consagrado, no que muy temeroso de Dios. Y mira, entonces, ¿de qué sirve lo que has dicho? Entonces dice, no, para ser como tú, mejor no voy a hacer nada. Entonces dice, no, esos cristianos hablan de otros y ellos están peor. Entonces blasfeman el nombre de Dios por causa de aquellos que se dan mal testimonio, donde quiera que vayan. Amén. Entonces dicen, no, muchos dicen, yo estoy mejor en mi religión. Yo estoy, para ser como tú, yo mejor me quedo acá. Entonces hay que dar testimonio. Así por es. ejemplo, digamos lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que se atrevan los de Hollywood a decir una blasfemia contra Mahoma. Que se atrevan a decir, no lo van a No hacer. lo hacen. No porque lo hacen. ¿sabe qué? Ellos tienen un alcance mundial. Así es. Ellos pueden llegar y le pagan a alguien y dicen, vas a eliminar a este. Así es. Este ha cometido blasfemia. Así es. Pero como el Señor en su misericordia, muchos blasfeman el nombre de Dios. Sí. Pero ¿acaso les cae juicio? Por eso, pero porque Dios es misericordioso, y volvemos nuevamente a que Dios tiene un tiempo. Así es. Amén. Dios tiene un tiempo. Así es. Y a veces la persona dice, ¿cuánto lo siento que pasó esto con tal persona?
No, es que ya esto venía de atrás. Esta Amén. venía de ratos. Amén. O sea que Amén. por eso es que los juicios de Dios no son de la noche a la mañana, que por ejemplo hoy Dios diga hoy voy a hacer juicio. No, viene de años atrás hablándole, tratando. Le habla aquí, le habla a las naciones, le habla a aquella gente. No quiere. Entonces cuando vienen los juicios de Dios, ahí entonces Amén. blasfeman el nombre de Dios. Dios. Aleluya. Murieron Aleluya. todos ellos. Amén. Pero es que hay un antecedente. Así es. Muchos no quieren dejar su idolatría. Así es. Muchos escucharon el evangelio y ¿qué pasó? Mataron a esos misioneros. Así es. Les cortaron la vida, Así es. incendiaron las iglesias y los sacaron de su tierra, de su pueblo, de su nación y se quedaron adorando a sus dioses. Entonces cuando vienen los juicios de Dios dice, Dios, ¿por qué Dios dice que Dios es bueno? No, es que hay un antecedente. Amén. Dios es fiel. Amén. La Biblia dice que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Así es. Entonces, pero volviendo al tema aquí, ¿cuántos se está blasfemando el nombre de Dios? ¿Verdad? ¿Por causa de quién? Por causa de nosotros. Así es. Que Así podemos hablar Así bonito, es. podemos trazar un tema muy bonito, podemos hablar maravillas, pero con nuestros hechos negamos lo que estamos diciendo. Así es. Y Aleluya. entonces se blasfema el nombre de Dios. Sí. Entonces es importante que vemos que esta clase de blasfemia lo han hecho también los que se creen hermanos dueños del mundo, los grandes dictadores, hablando de gran nivel mundial. Amén. Grandes hombres que creen que son, hermano, lo último, y blasfeman el nombre de Dios, blasfeman, se burlan, dicen, mira, ¿dónde está Dios? Aquí. Entonces le retan a Dios, y vamos a ver este verso aquí en Isaías 36 versículo 20. Mire lo que dice. Está hablando de Sennacherib. Dice, con signo de interrogación, ¿quiénes de entre todos los dioses de esta tierra han librado tu tierra de mi mano? Para que el Señor libre a Jerusalén de mi Aleluya. mano. Pero ellos se quedaron callados y no le respondieron palabra alguna, porque el rey había dado un mandato diciendo, no le respondáis. Entonces, aquí está, para no leer todos los versos, está hablando de Sennacherib. Entonces, Sennacherib cometió la blasfemia al asumir que el Dios de Israel era igual que los dioses falsos de las naciones. Aleluya, hermano. Es una Aleluya. blasfemia eso. Sí, amén. Entonces, Sí, mire, amén. le vino juicio. Amén. Dice, ¿dónde está tu Dios? Y si los dioses de las naciones, entonces él cometió esta blasfemia. Entonces, hablando, ¿verdad?, en general de estos lugares donde se creen, por ejemplo, donde están estos gobernantes, estos que hacen tanto daño a su pueblo, ahí está, hermano, como dioses ellos. Pero ahí está, les va a llegar su tiempo. Amén. Amén. Les va a llegar su Amén. tiempo. Van Así a es. estar un día delante del trono blanco. Amén. Bueno, para mencionar a alguien que ya no está en este mundo, de muchos, pero el que tal vez sobresalió entre todos es Hitler. Muy cierto, hermano. ¿Hitler va a resucitar? Sí, va a resucitar. Pero para estar presente en el trono blanco, donde, hermano, ahí va a ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Aleluya. Entonces, por Aleluya. todo el daño que entonces hay gente o hay gobernantes que blasfeman el nombre de Dios y aparentemente nada les pasa, persiguen a veces al pueblo de Dios, cierran, qué sé yo, iglesias, ya no les permiten nada de esto porque son ellos, pero hermanos, si no se arrepienten, les llega, porque blasfeman el nombre de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Pues ya le oraste. Aquellos Amén. que, hermano, que está, parece que el Salmo 137 le decían, a ver, cántanos los cantos de Sión, cántenoslos acá pues, no que cantaban a su Dios. Amén. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar cánticos en tierra extraña? O sea, es una parte, no solo burla, porque la palabra blasfemia es burlarse. Burlarse. Amén. Burlarse. ¿Cuántos burladores hay hoy, hermano? Así es, Entonces lo vemos y aparentemente no les pasa nada. Amén. Aparentemente siguen ahí, pero va a llegar el momento, va a llegar el día que ya no va a tener tiempo para arrepentimiento. hermano. Aleluya. Aleluya. Hablando, hermano, de
de las cosas que a veces pasan a través de los años que han venido pasando, hermano. Una de las experiencias que tuvo uno de los cantantes que era de David, parece que dice en el Salmo 74, dice, hermano, dice, yo miré cómo prosperaban los impíos. Amén. Miré que no les pasaba nada, que sus hijos engordaban, dice, tenían todo. Y me preocupé. Pero dice, cuando entré en tu tabernáculo, comprendí el fin de ellos. Porque Dios tiene tiempo para todo, hermano. Así es, amén, amén. Él ya lo ha escrito todo. Estamos viviendo lo que Él ha designado desde antes de la fundación del mundo y solamente Él puede cambiarlo. Amén. Ese tema que usted acaba de tocar, hermano, que a veces nosotros cuando nos pasa una desgracia o una aflicción o una tribulación, lo que pasa que no entendemos, hermano, que a veces esas cosas Dios las permite para formar el carácter que tiene que tener todo creyente. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Dice nuestra fe. Nuestra fe. Amén. Y en vez de mostrar ese carácter, hermano, hacemos que el mundo vituperee el nombre de Jesús. Ahora, aquí hay otra cosa, tal vez en el otro lado donde nos escuchan ustedes, dice, pero ¿de qué hablan estos del mundo? Cuando hablamos del mundo, la Biblia dice de las costumbres paganas, ofensivas, la inmoralidad sexual, la idolatría que está prominente hoy en este tiempo, que está bajo el control de aquel que incluso lo tratan de ignorar, que es el diablo, que parece que como el diablo es una leyenda urbana. No es, es enemigo de nosotros, porque Dios no tiene enemigo. El diablo sabe que no puede hacerle nada a Dios, pero sí le hace a las ovejas de su prado, que son los creyentes. Qué triste es ver que un creyente dé mal ejemplo en una situación y causar blasfemia en la boca de los que no lo conocen a Dios. Porque qué dicha hay de dar un testimonio, Dios me ha ayudado en esto, en lo otro. Pero queremos hasta quitarle el micrófono al pastor para dar testimonio. Pero ¿qué pasa de los testimonios que cuando entramos en una aflicción, en una tribulación, tenemos paciencia y Él nos saca de ese asunto? Porque Él no deja a nosotros padecer. Él siempre tiene un momento para ayudarnos. En las congregaciones de hoy en día debemos enseñar a saber sobrellevar las cosas que nos causan blasfemar al nombre del Señor. Tal vez tú, hermano o hermana, no blasfemes el nombre del Señor, pero puede que seas tú causante de que otra gente lo haga. Y esa gente que lo hace nunca jamás volverá a escuchar el evangelio, porque como dice el hermano, va a estar conforme con la vida que lleva porque no tiene problemas. Y si yo no tengo problemas, debería preocuparme, porque entonces no soy un enemigo del mal. La blasfemia. Y le voy a pedir al hermano que él toque ese tema siguiente. La peor blasfemia que existe y que no tiene perdón, va a hablar él. Esa blasfemia la cometen los que han tenido conocimiento del Evangelio y del Señor Jesús, de quién verdaderamente es Él. Porque la blasfemia en contra del Espíritu de Dios no lo cometen los impíos, los no creyentes, los ateos, porque no saben absolutamente
nada de Dios. ¿Podría usted elaborar, hermano, de eso? Bueno, vemos un ejemplo en la palabra del Señor, ¿verdad? En tiempos del Señor, en su ministerio, los religiosos de su tiempo, los fariseos, ¿verdad? Que siempre quisieron agarrar en cualquier, ¿qué podría decir? Pecado o algún error que cometiera el Señor, pero pues Él no cometió pecado, el Señor. Entonces, ellos cuando vieron que el Señor, ¿verdad? En su ministerio, los milagros, cómo sanaba a los cojos, a los que están enfermos, a los ciegos, entonces llegó el momento que ellos, ¿verdad? Se creían muy, ¿verdad? Sábelo todo, religiosos, conocían, como usted dice, conocían la ley, conocían el Torá, sabían, pero ¿qué dijeron ellos? Por Belcebú, el príncipe de los demonios, es que echa fuera a los demonios. En pocas palabras le dijeron que el Señor estaba endemoniado. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que atribuirle las obras de Dios al diablo. Aleluya. Entonces, Aleluya. por eso es que cuando dice la Biblia que no hay perdón en este siglo ni en el venidero. El que blasfeme contra el Hijo del Hombre, dice, tiene perdón. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no hay perdón en este siglo. Por eso que debemos tener el sumo cuidado, creyentes, todos en general. Es importante que nos sometamos, que estemos bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de su palabra, para no hablar cosas que después me pueden costar muy caro. ¿Por qué? Porque a veces hay creyentes que ni se meten con Dios, pero ven cómo Dios está haciendo una obra a través de su espíritu en una persona, y empieza esa persona a fluir en Dios. Y entonces empiezan a decir, no, lo que pasa que lo que está haciendo está adivinando. Y no está adivinando, está dando una palabra de parte de Dios. Así es. Por eso cuando estamos sometidos a Dios, nos da el discernimiento para saber distinguir quién está detrás de eso, quién está hablando. Si yo no entiendo eso, mejor me mantengo callado. Amén. Mejor no digo nada. Señor, no entiendo, no voy a hablar. No vaya a ser que vaya a blasfemar. Entonces hay quienes blasfeman deliberadamente blasfeman. ¿Por qué? Porque le atribuyen ese milagro que Dios hizo en esa persona al diablo. Así es. Entonces, el sumo cuidado, ¿verdad? Es tan, podríamos decir, tan fatal, es tan, ¿cómo podría la palabra ser, verdad? Es tan trágico. Así es. Que alguien llegue a blasfemar. Por ejemplo, rápidamente, hace unos años atrás, yo tuve que hablar con esa persona. Me causó tanto molestia porque conocedor del evangelio, pero tuve que hablar seriamente con él, lo confronté, pero también a la misma vez me alejé. Ya no quise más andar con él, o sea, tener comunicación, porque él empezó, conocedor del evangelio, empezó a reírse y a burlarse de los dones del Espíritu, y estas palabras usaba. Sé que hay abusos. Sí, de los dones. Sí los hay. Sí hay muchos abusos, sí, pero para eso hay un sacerdote, un ministro que regula eso en la congregación. Para eso hay un ministro que discierne y sabe, hermano, que esa persona ya está autorizada para, digamos, dar una palabra de parte de Dios, lo que es la profecía, ¿verdad? Que es para edificar, para consolar y para exhortar. Bueno, pero él mismo decía, ¿qué le voy a decir? Decía esas palabras, yo qué le voy a andar creyendo, dice, yo voy a una iglesia, dijo, ¿qué le voy a andar creyendo a esa vieja? Dijo, que solo traba la lengua, dijo, y empezó a burlarse, imitando unas lenguas, mencionando hasta una cosa horrible. Entonces le dije, tenga cuidado porque se está metiendo en un terreno tan delicado, le dije, que puede llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted no sabe, no entiende o no le parece, mejor cállese. Amén. Y si quiere saber, pregunte, pero no haga eso.
porque mayor condenación va a tener. Entonces me alejé de él totalmente, me alejé. Ya no supe más de él por años, hasta que después que oí que le dio una embolia y ha quedado todo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la pena tan terrible a alguien que blasfeme contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Hay personas, hay jueces, hay personas que por hacer bromas meten al Espíritu Santo. Yo escuché un juez, una jueza, y le dicen, bueno, entonces está embarazada, sí. No me voy a decir que el Espíritu Santo dice. ¿Por qué usan eso? Sí. ¿Por qué tienen que mencionar? ¿Por qué ofenden de esa manera? Amén. ¿Por qué tienen que? Entonces, mira a dónde están ahoradas las personas. Entonces, está escrito en la palabra que no tiene perdón. No tiene perdón. No tiene perdón. No tiene perdón. Entonces, aquellos que no entienden lo que son los dones, la administración de los dones del Espíritu Santo, mejor deben de detenerse, de ¿cómo se llama? De no estar abstenerse. Sí, hermano, porque eso es lo que pasa, que se cae en esto. Pero quiero ir rápidamente aquí a Romanos capítulo 2. Dice, hablando sobre por qué los gentiles blasfeman el nombre de Dios. Romanos 2, 17 al 24. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Aleluya. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Entonces, volvemos a lo mismo. A veces hay quienes se llenan la boca y dicen, soy cristiano para la gloria y la honra de Dios, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pero da un testimonio tan deplorable. Es chismoso, es defraudador, es pendenciero, es transero, hace malos negocios. Entonces tantas cosas que lista aquí. Entonces por eso se blasfema el nombre de Dios. Los gentiles, los que no conocen de Dios, a veces le dicen, y tú que dices que amas a Dios, ¿por qué estás haciendo esto aquí? ¿Por qué, si conoces de la palabra de Dios, deberías de tener temor de Dios? Entonces, ¿sabes qué? Dicen, ¿para qué voy a ir a tu iglesia? ¿Para qué voy a ir? ¿A ponerte mal? Voy a ir con el pastor a decirlo sinvergüenza que eres aquí. Así es, hermano. Entonces blasfeman el nombre de Dios toda la gente. Entonces, por eso tenemos que hacer la gran diferencia en que los que somos creyentes y los que son incrédulos. O sea, que quede bien marcado quién realmente es temeroso de Dios y quién no. Entonces, volviendo aquí al tema de la blasfemia, ¿verdad? Hay personas que toda su vida oyeron el evangelio, oyeron la palabra, pero no quisieron. Pero les vino una enfermedad que los tiró en cama. Y estando en esa condición, pidieron a Dios que los sanara. Pidieron a Dios, pero no hubo sanidad. Entonces empiezan a blasfemar el nombre de Dios. Y dicen, no, que Dios sana. Amén. No dicen que Jesús vino a sanar. Entonces, ¿dónde está? Yo necesito sanidad. Amén. Le reclaman a Dios. Amén. Así hay gente que le reclaman a Dios y dice, deja de blasfemar el nombre de Dios. Cuando estuviste bien no hacías nada, echaste a perder tu vida. Ahora querés que Dios haga lo que tú dices. No, jamás Dios no va a hacer lo que nosotros debemos de hacer.
Así es, hermano. Jamás. Así es. Como usted decía al principio, Dios no va a complacer caprichos de nadie. Así es. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Amén. Entonces, como cuando nosotros decimos, ¿verdad? O pedimos a Dios, rogamos a Dios, Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Entonces, ¿cuánta blasfemia hay hoy en día? Se blasfema el nombre del Señor, de su sacrificio, de su palabra. Se blasfema por todo lugar. Y las personas que lo verán, siendo gente que conoció de Dios o otra gente que no conoce, por todos lados está siendo blasfemado el nombre de Dios. Pero si estas personas realmente tuvieran un encuentro personal con el Señor, hermano, cerraran su boca. De hecho, tal vez algunos de los que hoy estamos en Cristo, Amén. lo hicimos. Amén. Amén. Lo Así hicimos, es. yo lo hice. Así es. Pero Dios en su infinita misericordia me alcanzó. Amén. Y ahora estamos aquí. Como Amén. dijo alguien, dijo, lo último que haría yo en mi vida, dijo, es volverme cristiano. Más tardó en decirlo que él estar ya pues tocado por Dios. Convertido. Después, cuando yo le repetí esas palabras, porque me tocó evangelizarlo, después le repetí esas palabras, dijo, ni me las diga, dijo, me da pena, me da vergüenza, me dan ganas de llorar, dijo. Sí, le dije, porque lo hizo en ignorancia. Pero volvemos a esto, ¿verdad? ¿Cómo es castigado aquel que deliberadamente blasfema el nombre de Dios? Mi hermano Jorge. Aleluya, hermano, sí. Quiera Dios que los hermanos y la gente que no conoce a Dios nos esté oyendo en el otro lado, hermano, porque esto es una advertencia que va a la vida eterna. Amén. No es temporal, es una vida eterna. Somos seres que tuvimos principio, pero no tenemos fin. Y somos dos lugares que vamos a pasar la eternidad, ya sea en el cielo o en el lago de fuego. Así es. Porque no hay nada en el medio. No hay nada. Todo lo demás viene del diablo. Ya lo conocemos nosotros por las escrituras. Hoy en día, hablando de los días que nos tocó vivir, hoy en día, a nivel global, a nivel mundial, a nivel sociológico, a nivel político, etcétera, etcétera, se usa el nombre de Dios, hermano, para blasfemar. Se usa el nombre de Dios, hermano, para atribuirle a Él todo lo malo. Las compañías de seguro, cuando pasa un accidente, se llueve a cántaros o destruye casas, dicen aquí en Estados Unidos, dicen, fueron actos de Dios. Pero no se dan cuenta, hermano, que el pecado trae consecuencias. Así es. Dice un proverbio, el pecado es afrenta a las naciones. Y una nación donde matan niños al antojo, donde ponen leyes, hermano, que van en contra de la moral, que discuten a los mandamientos de Dios, va a pagar las consecuencias. Así es, amén. Es por eso que Dios, hay mucha gente, hermano, discúlpeme si me alejo un poquito del tema. Hay mucha gente, hay muchos cristianos, hermano, que en sus congregaciones tienen la bandera de Israel, hermano, ponen la estrella de David, etcétera, y piensan por hacer eso que son más cristianos, hermano. Y sin embargo, hermano, hay un grupo religioso que controla las leyes dentro de Israel. Y ahora entiendo, hermano, por qué el Señor en el libro de Apocalipsis 3:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, rico en conocimiento, rico en sabiduría, rico en toda bendición que yo derrame para ti. Eres rico, le dice. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos. Lo que no entienden, hermano, es de que el judío hoy en día, que controla toda la economía del mundo, hermano. Seamos sinceros, hermano.
Toda la economía del mundo, controlan gobiernos, controlan esto, controlan todo. Tienen un libro, varón, en el cual se guían ellos, ni siquiera es el Talmud o ni siquiera es la Torah, el Talmud babilónico, hermano, y que han sido recopilación de varios rabinos a través de la historia. En uno de esos, hermano, yo lo tengo bien apuntado, en uno de esos dicen que Jesús, por haber dicho que es hijo de Dios, está ardiendo en el infierno en una olla de excremento. Wow. Qué blasfemia. Qué blasfemia, hermano. Por eso dice el libro de Akbar, se dicen ser judíos y no lo son. Estamos viviendo una etapa final, hermano, donde vamos a ver toda esta clase de blasfemias, hermano. Así es. Pero varón, que no sea a través de la boca de los creyentes. Lamentablemente, sí, mucho. Dios mío, da pena ver eso, hermano, el ejemplo que muchos dan. Así Da es. pena ver, hermano, cómo la gente blasfema el nombre del Señor por causa de los creyentes. Amén. Qué tristeza, hermano. Volviendo a lo que usted leyó, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo tiene sentimientos. Es una persona. Es una persona, dice que llora, Se tristeza. se entristece, gime por nosotros, nos Así ayuda a es. gemir, Amén. hermano. Por eso será que la Biblia dice que no hay perdón, hermano. Y qué tristeza, hermano, que un impío no blasfema, hermano, el nombre al Espíritu Santo. Puede que diga, eso es, ustedes hacen esos milagros a través del diablo. El diablo, ese sí está blasfemando. Pero una persona que no conoce, hermano, yo creo que Dios va a tener misericordia de él, porque es ignorante. Yo digo algo, hermano, Dios perdona la ignorancia, pero Dios no perdona a aquel que blasfema con conocimiento de causa, lo que Así usted es. acaba de decir. La necedad. Sí, la necedad. Sí, Siga y adelante, hermano, es hermano. importante, ¿verdad? Ya para ir cerrando este Amén. pequeño pensamiento. También el nombre de Dios es blasfemado a causa de los hermanos, de los que descarrían al pueblo, a causa de los que transmiten falsas doctrinas, Se aprovechan. blasfeman el nombre de Sí, Dios. amén. ¿Cuánta gente hay, hermano? ¿Cuántas personas hay que dicen, mira, blasfeman el nombre de Dios? Porque dice, mira, en el nombre de Dios le entregué la escritura de mi casa, en el nombre de Dios le entregué esto, se enriqueció, anda con esto y con lo otro. Entonces, ¿qué clase de Dios? Y mire lo que dice Pablo aquí, hermano, en 1 Timoteo 5, 1:20, dice, hablando de dos que, hermano, colaboradores o trabajaban con él, dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, Dios mío, Señor. aquí, hermano, un apóstol puede hacer eso. Puede hacer. De hecho, Pablo entregó a alguien Sí, en 1 Corintios capítulo 5. sí, hermano. Y lo entregó a Satanás. Aquí dice claramente, está hablando de dos personajes, dice Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que no aprendan a no blasfemar. Es como aquellos que un día estuvieron, tal vez fueron instruidos en la sana doctrina, pero por causa de enriquecer su vientre, por causa de la avaricia, se fueron, hermano, Aleluya. como Balaam, Amén. ¿verdad? Tras ganancias deshonestas. Amén, Y amén. ahora dan, hermanos, doctrinas falsas. Ahora están desviando al pueblo de Dios. Aleluya, hermano. Eso, Qué hermano, tristeza. esa es una blasfemia, Así es. porque han descarriado, hoy están echando mentiras. Entonces piensan, hermano, por eso aquí, mire qué tan severo es el castigo. Los entregué a Satanás. O sea,
Satanás no les va a dar un abrazo, nada. Los O hermanos darles la bienvenida. les va a dar, hermano, una Amén. arrastrada, no sé qué tanto va a hacer, pero aquí vemos, hermano, la consecuencia de alguien que blasfema. ¿Cómo es posible que llegues a blasfemar el nombre de Dios? Es como el fin de un apóstata. ¿Cómo empezó? Ya no cree las verdades que antes creía. Así empieza la apostasía y su final va a ser la blasfemia. No hay Dios. Como le vuelvo y repito, ese personaje que empezó a hablar más de los dones del Espíritu, yo me alejé con él. Me alejé y después de que le dio esa embolia, me avisaron, fui y lo visité. Está en una condición deplorable, con el ojo, la boca volteada hasta acá, el brazo, todo esto así, dormido, no puede caminar. ¿Y sabe qué dice todavía? Cuando fui, yo no lo podía creer. Me dijo, no me vaya a decir que es un trato de Dios, porque ahorita lo saco para afuera, me dijo. Así como lo oí, llegando a su apartamento. Y entonces me dijo, después de conocer eso de la Biblia, es mentira que nos han echado, dijo. Todo eso de que escribió el apóstol Pablo, dijo, así, estoy repitiendo las palabras que dijo el hombre. Dijo eso que escribió Pablo en las epístolas, dijo, daba marihuana cuando escribió eso, dijo. ¿Sabe qué? Le dije, no necesito hablar más con usted. Me dijo, todo eso es mentira. O sea, blasfeman, llegan a tal punto, pero empezaron escuchando otra cosa que no era. Empezaron, antes tenía la sana doctrina, las verdades de Dios bien arraigadas, pero por causa de que dejó de perseverar o empezó a escuchar otras doctrinas, empezó a desviarse, empezó a decir tantas cosas. Entonces aquí Pablo a estos eran conocedores, no eran cualquier persona, Simineo, no eran principiantes, sí. Eran líderes, sí. Que pues del daño que hicieron a la congregación, a sus seguidores. Amén. Por eso Pablo dice, estos hay que darles una reprimenda, hay que darles digamos, que se den cuenta que esto no es un juego, los entregó a Satanás. Entonces, ¿por causa de qué? Que están, hermano, desviando tanto pueblo. Así hay muchos hoy, sí, así miles, hermano. Así es. Pero así no es. Saben, hermano, que me dice, pero no les pasa nada, no les pasa nada. Y siguen ahí y hasta más seguidores tienen, hasta se están enriqueciendo más. ¿Será que Dios no se da cuenta? ¿Será que Dios está dormido? ¿Por qué? Es que todo tiene su tiempo. Así es. Entre más se tarde el juicio, hermano, la reprimenda para esa persona, mayor va a ser, no va a tener ni tiempo de arrepentirse. Amén. Amén. Las consecuencias. Entonces, así por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que esa blasfemia que estamos hablando aquí, que desde la antigüedad era penada por el Señor. Era entonces, tan severa, hermano. Severo, moría. Amén, sí. Moría. Entonces, hoy en día, como usted decía, muchos blasfeman el nombre de Dios, mencionan el nombre de Dios y a veces se ha hecho una práctica entre los cristianos que a veces por cualquier cosita, hermano, cualquier cosa tan sencilla como por ejemplo que mira a alguien por primera vez, oh my God, oh my God. Digo, no estés mencionando el nombre de Dios en vano, es burlarse del nombre de Dios. Amén. Cuando digas oh my God es porque estás clamando, que estás buscando su rostro, que realmente le estás diciendo. Pero muchos, oh my God, oh my God. Hermano, es una manera de burlarse de Dios, es una práctica de la cultura que estamos aquí. Sí, de la cultura americana especialmente. Amén. Yeah. Entonces, hermano, es importante que nos demos cuenta que tengamos el sumo cuidado de no blasfemar en contra de Dios. Muchos no entienden las escrituras. Necesita que alguien le explique, como el etíope, el eunuco. Así dice es. Que leía Isaías 53, pero ¿entiende lo que lees? No. Pero llegó Felipe y le explicó que decía Isaías 53. Entonces dijo él, bautíceme, yo creo en él.
Isaías 53, ahí habla todo el sacrificio de Cristo. Amén, y le amén. explicó Felipe y dijo, entonces, porque ya se había ido y ahí iba de regreso a su comarca, Sí, pero el amén. Espíritu tomó a Felipe y lo trasladó hasta allá y lo bautizó y se fue contento, pero le explicaron. Entonces hay gente que no entiende las escrituras y se pone a sacar su propia interpretación. Aleluya. Y entonces se blasfema el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque sacan su propia doctrina y lamentablemente tiene seguidores. Y ahí están ejemplos. David Koresh sacó su propia interpretación y cómo murió. Pero ¿qué dice la gente de afuera? Miren los cristianos locos. Mira cómo son los evangélicos cristianos. Mira cómo. Y ese es el Dios de ellos. No quiere decir que pues, hay personas que transversan las escrituras, hay personas que malinterpretan las escrituras. Amén. Ellos tienen su propia interpretación. Amén, así La es. escritura debe tener su interpretación a través del Espíritu Santo. Así es. Así es. Si hay cosas que no entiendo, para eso Dios ha capacitado a otros hombres Así que es. le enseñan a Así uno. es. Entonces, Así es. pero no voy a poner yo decir, así dice, yo no. Entonces, por eso es que muchos se blasfema el nombre de Dios, porque dice, ¿quién te dijo que hicieras esto? Dios me dijo. ¿Quién va a creer que Dios le dijo que matara a sus 5 niños? Dios me dijo ya que iba a ser el fin del mundo y por eso los maté. Hermano, y la gente dice, Dios, ¿qué Dios? El Dios de este mundo. Amén. Porque el que Amén. está sentado en su trono jamás. Jamás. Entonces muchos malinterpretan y se metió por eso gente que no conoce. Bueno, ¿y ese es el Dios que ustedes tienen? Amén. No, jamás. Por eso es importante, ¿verdad? Que nosotros aún cuando se expone la palabra, si uno no, yo por lo menos decir, yo hermano, hasta ahí no he llegado. No le puedo dar una respuesta. ¿Verdad? No me voy a lanzar a decir algo más que no sé. Así es. Porque Así es. después se puede blasfemar el nombre de Dios. Amén. Mi hermano. Amén, hermano. Amén. Quiera Dios que toda esta enseñanza que estamos dando hoy en día, hermano, tan simple, en un lenguaje bien común, que puedan entender tanto creyentes como no creyentes, ¿no? Ahora sabes de que el Espíritu de Dios es sublime, es algo que no existe lenguaje para poder interpretar. En todas las escrituras, cuando el apóstol Pablo habla acerca del Espíritu de Dios, habla de una forma muy reverente, muy cuidadosa, con un amor tremendo que no se puede explicar. El Señor Jesús antes de partir dijo, y os mandaré al Consolador, el que consuela en momentos difíciles, el que nos habla. Cuando estás enfermo, Él es el que te guía a las escrituras. Es algo que no se puede describir. Así que hay que tener un sumo cuidado de no ser causa de blasfemia, que el mundo, el no creyente o alguien blasfeme el nombre del Señor por causa de nosotros. Hermano, Amén. usted tiene la última palabra ahí. Bueno, muchas gracias a todos y yo solamente prácticamente pues no tocamos a fondo este tema, solo fue como a grandes rasgos, Amén. ¿verdad? Amén. Pero para terminar solamente, ¿verdad? Aclarar lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús mismo habló de ese tipo de blasfemia. Jesús mismo habló en Mateo, solo te doy la cita, Mateo 3, 22 al 30, ¿verdad? Porque le estaban adjudicando los milagros que él hacía al diablo. Entonces los fariseos. Entonces de esta manera también Mateo 26 te leo el fin para terminar. Por esta clase de, podemos decir, de este versículo que voy a leer aquí, ellos dijeron que Jesús blasfemó. Los fariseos dijeron que él blasfemó y por eso lo acusaron. Mire que dice Mateo 26, versículo 65. Y mire lo que dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron: el reo de muerte.
Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? ¿Por qué lo estaban acusando de blasfemia? Porque él decía que era el Hijo de Dios. Mire, hermano, qué tremendo. Y le dice: ya, ¿para qué queremos más testigos? Estás blasfemando, ¿ah? Porque dices que eres el Hijo de Dios. Entonces, mire qué tan ciega puede estar la gente, aún en este tiempo. Sí. ¿Verdad? Cuando usted le dice a alguien: yo, gracias a Dios, ahora soy hijo de Dios. ¿Qué hijo de Dios vas a ser? ¿Ah? ¿Dónde se te ve? Pues no tienes nada. Entonces la gente, como está ciega, está con ese velo. Mire hasta dónde puede llegar. Vaya, y lo vamos a... es digno de muerte. Sí, amén. Mire, ¿por qué? Porque no entiende la escritura. Por eso es que hay personas que cuando uno les habla de, digamos, de la verdad del Señor, ¿sabe qué? Se escandalizan. ¿Y cómo puedes tú ser salvo? Nadie es salvo. Nadie. Así me dijo es, alguien a mí. así es. Me dijo: ¿qué te crees tú? A mí Me también dijo. me dijeron, A mí sí. me dijo ese hombre: ¿qué te crees tú? ¿Salvo de qué? Me dijo: aquí nadie somos salvos. Hasta el final se va a saber quién es salvo. No, le dije, la Biblia dice que por gracia. Pero hablar con personas así es, hermano, entrar en contienda. Conflicto. Entonces mejor es dejarlo. Entonces aquí, mire, Jesús supuestamente lo estaban condenando a muerte por blasfemo, aunque no era así. No era así. Mira hasta dónde, cómo puede estar la gente tan cegada, hermano. Quiere decir que por decir la verdad a veces piensan que estamos blasfemando. Exactamente, por decir la verdad. Así le pueden decir: tú eres blasfemo, Amén. ¿verdad? Porque le está diciendo la verdad y está escrito la palabra. Pero hay mucho que hablar. Primero Dios, tal vez, si Dios lo Hay permite, otra hacemos una segunda parte. Amén, Lo hermano, vamos a sí. poner. Amén. Sí, vamos a Así prepararnos más. que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por todo. Si usted desea contactarnos, ahí aparecen 2 números de teléfono. Estamos a la orden. Cualquier duda, cualquier comentario, ¿verdad? Cualquier petición que tenga, estamos aquí a sus órdenes, sirviendo a Dios. Estamos aquí en la ciudad de Palmdale, California, en el 3166 del Palmdale Boulevard. Aquí estamos siempre reunidos para recibir al Señor. Amén. Y pues le damos la invitación. Si ahí donde usted se encuentra, Amén. quiere darle su vida al Señor, ahí donde usted está, el Señor puede entregarle su vida, y Él es el único que puede salvarlo. Le invitamos. Ahí está un número de teléfono. Que Dios les bendiga. Amén. Mi hermano Jorge. Amén. Gracias, Señor. Sí, como dijo el hermano, si usted quiere conocer a fondo al Señor Jesús, no a nosotros, sino al Señor Jesús, le hacemos una invitación. Su corazón, si está listo, lo invitamos a hacer bien simple una oración. Decirle: Señor, he transgredido tu palabra, tus mandamientos, y estoy culpable de cada uno de ellos. Y te pido que me perdones. Y te pido, Señor, que con tu sangre los borres y los limpies, porque eso es lo único que puede borrar todas mis actitudes del pasado, todas las blasfemias que hice sin conocimiento de causa. Te pido que me perdones. Te invito, Señor, a que tomes las riendas de mi vida, que controles, Señor, mi vida, que a todo esto no está bien delante de tus ojos. Si has orado así, bienvenido a la familia del Señor, y Dios va a empezar a obrar en tu vida personal. Amén. Saludos a mi hermana Cristina, Ana, en La Paz, Bolivia, y en Santa Cruz, y a toda su familia, y a la familia de creyentes de mi hermano William Rivera, allá en la ciudad de Guatemala. Amén. La ciudad de la eterna primavera. Amén. Todos los hermanos en general, bendiciones a su vida. Les amamos en el amor de Cristo. Amén. Y nos vemos a la próxima. Dios les guarde. Gracias.